Usted decide, su programa de análisis y opinión rumbo a las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Conversaremos del acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos en este miércoles 3 de junio de 2021. Su segundo programa de Usted Decide, rumbo a las elecciones presidenciales y legislativas del primer domingo del febrero de 2022. Soy Fernando Fait, productor de este programa, y le agradezco su sintonía por medio del Facebook Live de Usted Decide, Facebook Live de Antena 6, por el Facebook Live de En la Esquina del Parque, y también por todas las canales, por todas las cableras donde está el canal de Antena 6, para agradecerles su sintonía lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. Tuvimos tan solo hace 2 días, para iniciar mes de noviembre, el primer programa de Usted Decide, donde nuestro analista, el licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo, estuvo con nosotros conversando. Va a estar en toda la secuencia de programas, pero estuvimos, don Sergio y este servidor, planteando algunos elementos generales del proceso electoral. Para hoy miércoles vamos a hablar de un tema que nos va a aparecer durante toda la campaña electoral: las encuestas. ¿Qué son y qué no son? ¿Cómo ir a hacer una encuesta ahora con tantos candidatos a la presidencia de la República, con tantos partidos políticos? Bueno, de eso vamos a estar conversando don Sergio Araya Alvarado, analista de este programa, con nuestro invitado, don Ronald Alfaro Redondo, quien es politólogo, al igual que don Sergio, y es investigador del CIEP de la UCR y del programa Estado de la Nación. Así que hoy usted va a entender más de las encuestas, de lo que debe ser y de lo que no son, y además a prestarle atención. ¿Qué debe uno ver en las encuestas? Hay encuestas pagadas por los propios partidos, hay encuestas pagadas por bancos para el financiamiento. De todo eso y más vamos a conversar en esta noche de miércoles, pero reiterándoles que nos acompañen de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Ese don Sergio que dije hoy, miércoles 3 de junio, miércoles 3 de noviembre de 2021. Sin duda alguna, ya hemos pasado el mes de junio en abundancia y hoy en este mes número 11. Gracias a don Sergio que está en todas y me pone el mensajito de texto. Así que acompáñenos en esta noche de miércoles. Tenemos que ir a un corte comercial, pero venimos con nuestro invitado, Sergio Araya, y este servidor, y con ustedes, a hablar de las encuestas. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur, para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago, para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus, para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra.
posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2022 en Coop Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 de colones cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Coop Alianza, la cooperativa de todos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo domingo 6 de febrero del 2022. Hemos iniciado el día lunes con Usted Decide. Hoy miércoles, próximo viernes lo esperamos y así, lunes, miércoles y viernes hasta el 17 de diciembre, que hacemos una pausa por la veda política, por lo menos con los candidatos a la presidencia. Retomamos el 2 de enero y todo el mes de enero, lunes, miércoles y viernes, vamos a estar, si Dios lo permite, cada día con uno de los candidatos y candidatas a la presidencia de la República, para que usted tenga elementos de juicio para tomar las mejores decisiones. Agradecerle a nuestro invitado, don Ronald Alfaro Redondo, de acompañarnos este miércoles 3 de noviembre, al ser las 8 de la noche, y por supuesto darle también la bienvenida al licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo, analista de este programa, a quien además de darle las buenas noches, lo dejo en la introducción de este tema tan apasionante y que genera también tantas críticas, tanto se estira y encoge como es el tema de las encuestas. Muy buenas noches, don Sergio, bienvenido. Muy buenas noches, Fernando, muy buenas noches, Ronald, un placer contar contigo en este programa y por supuesto a las y a los amigos que nos siguen en este segundo programa de esta edición Usted Decide. En realidad, bueno, el experto aquí evidentemente es Ronald y por eso a lo largo de estas 2 horas ustedes, amable audiencia, podrán constatarlo, pero para introducir hay que entender que generalmente las encuestas se utilizan, y ahora lo vamos a plantear con don Ronald, en diferentes ámbitos, pero en el tema electoral se vuelven muy atractivas, inclusive desde el punto de vista mediático, ¿verdad? Los medios de comunicación fundamentalmente están a la saga de verificar cuándo sale una nueva encuesta, qué datos arroja, especialmente en lo que popularmente llamamos carrera de caballos, y entonces se ha ido tal vez distorsionando lo que es realmente ese instrumento, que es un instrumento que se utiliza inclusive de carácter científico. La gente eso no lo visualiza así y lamentablemente se le atribuyen una serie de prerrogativas, de rasgos que no necesariamente tienen las encuestas, y repito, lo vamos a ver con bastante detenimiento a lo largo de este programa, pero que también han provocado que se genere alguna suerte de desconfianza hacia lo que son las encuestas. Algunos actores políticos además han abonado a ese desprestigio, si lo queremos ver así, señalando cuando una encuesta en un determinado momento da un resultado que a su criterio no le favorece, pues trata entonces de cuestionarla, no por el fondo, no esgrimiendo argumentos técnicos, sino básicamente descalificándola. Pero bueno, de todo esto es lo que queremos hoy conversar con una persona que ya lo introdujo nuestro productor Fernando Fait. Es un colega, es politólogo, pero además es
en el ámbito de ejercicio profesional suyo, una de las personas que más sabe de esta materia, que continuamente lleva adelante este tipo de, o utiliza este tipo de herramienta para sus investigaciones, y además está en una de las organizaciones más serias, diría yo, que hay en este país en cuanto a este tipo de temática. El Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, más conocido como el CIEP, en donde don Ronald pues juega un rol fundamental, además de su participación en el informe del Estado de la Nación. En este caso, fundamentalmente lo vamos a tener acá para abordar el tema que hace en CIEP, donde cada cierto tiempo, y de todas y de todos es conocido, pues se emiten estudios a lo largo del año sobre diferentes temáticas. Y por supuesto, ya hoy que estamos con un mes prácticamente de haber iniciado la campaña electoral, pues el tema electoral desde luego no puede sustraerse de esas investigaciones que ellos llevan adelante. Así que, don Ronald, pues reiterar el agradecimiento, las muy buenas noches, y estamos aquí para desarrollar junto con Fernando Fait una tertulia, un espacio para el diálogo sincero, con un componente también pedagógico que nos interesa mucho tener en este programa. Y yo, bueno, para ya darte el pase y que puedas saludar, quisiera de una vez comenzar con una introducción. Planteémosle a la gente que nos está siguiendo qué es. Creo que se nos quedó, ese es el tema de estar en vivo, se nos quedó don Sergio con el internet por ahí. Me parece, don Ronald, que la temática iba especialmente en que usted pueda comentarnos qué es y qué no son las encuestas, en un lenguaje bien llano, bien sencillo, para que ese terror que le tiene la gente, ese que se ha puesto de tenebroso a las encuestas, y que además todos creen que son una bolita mágica cuando son fotografías de momento, pero partamos de qué es una encuesta y qué no es, don Ronald, y bienvenido a este programa Usted Decide. Hola, Fernando, muchas gracias, buenas noches. Pues sí, digamos que las encuestas han adquirido a lo largo del tiempo, no solo en Costa Rica, digamos en muchas partes en el mundo, han adquirido una característica pues muy particular, ¿verdad? Estamos hablando de un instrumento de investigación que lo que, digamos, procura es lograr recopilar la información y la opinión de las personas, ¿verdad? Si tuviéramos que hacer estudios, digamos, de gran tamaño para incluir a miles de personas, a cientos de miles de personas para conocer su opinión sobre los distintos temas, tendríamos que invertir muchos recursos, mucho tiempo, ¿verdad? Y sería una tarea muy laboriosa, ¿verdad? Lo que pasa es que las encuestas fueron diseñadas para lograr recopilar, lograr reunir las opiniones de las personas y a través de la representatividad que tienen, ¿verdad? Han demostrado que no es necesario desplegar grandes esfuerzos para contactar a cientos de miles de personas para conocer la opinión, las preferencias, las consideraciones de las personas sobre muy diversos temas, ¿verdad? Entonces, lo que hace muy potente a las encuestas es la posibilidad de que con una muestra relativamente pequeña, digamos 1.500 personas, poder conocer en profundidad lo que opinan, lo que piensan, lo que sienten y cómo están experimentando algunos procesos sociales y políticos la ciudadanía en general, ¿verdad? Entonces, la potencia que tienen es utilizar unos tamaños de muestra que no, digamos que no son difíciles de reunir en un periodo de tiempo, ¿verdad? Un periodo corto de tiempo, y que además, eso sí, reflejen como un espejo, ¿verdad? La diversidad de opiniones en la ciudadanía, ¿verdad? De manera tal que hablando, encuestando, entrevistando a 1.000 personas, 1.200, 1.500 personas, es suficiente para
saber qué opinan y qué piensan en Costa Rica, en Brasil, en Estados Unidos, ¿verdad? El tamaño de las muestras de las encuestas no depende del tamaño del país o el tamaño del grupo que uno quiera analizar, ¿verdad? Más bien eso está en función, digamos, es más importante y más relevante que esos estudios sean representativos, que reflejen la diversidad de los grupos, más que usted esté pensando en un tamaño muy grande de una encuesta, por ejemplo. Ahora, ¿qué no son las encuestas? Bueno, las encuestas no son un factor predictivo, una herramienta o un modelo para predecir quién va a ganar o quién va a ocupar un escaño, una curul en la Asamblea Legislativa. En realidad, la posibilidad de hacer encuestas, sobre todo en época electoral y en un contexto que es muy cambiante, facilita el hecho de examinar esas opiniones, digamos, con mucho más detalle, más allá incluso de la simple pregunta de por quién va a ir a votar, por ejemplo, ¿verdad? Don Ronald, es muy interesante, planteaba lo del instrumento y planteaba no solo lo político. Yo quisiera también escudriñar un poquito en eso, porque la gente a lo mejor, como todo, escucha encuestas y ve política o imagina política. Y bueno, empresas serias, instituciones serias como es la Universidad de Costa Rica y el CEP, pasan durante no solo la campaña electoral, sino durante la vida en general, midiendo algunas otras percepciones. Esos instrumentos además son instrumentos serios, instrumentos científicos, para que podamos ahondar, para que la gente entienda que el fenómeno de las encuestas que prolifera en los procesos electorales no son de esta época nada más, sino es un proceso continuo y con instrumentos serios y científicos, don Ronald. En época electoral, las encuestas adoptan una naturaleza distinta, ¿verdad? Es como, le provoca a la gente una enorme ansiedad, ¿verdad? Le da un deseo, una expectativa de tener información sobre cómo se está desarrollando la campaña. Pero también fuera de época electoral, las encuestas son muy útiles en muchas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, todo el tema de mercadotecnia, digamos, ahí tienen una amplísima, digamos, experiencia. Hay estudios también y encuestas que se hacen de modo experimental, que lo que interesa particularmente es cómo reaccionan los individuos, las personas a cierto tipo de estímulos, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces se ha venido popularizando mucho este tipo de usos. También se combina con otras técnicas más cualitativas, ¿verdad? Por ejemplo, entrevistas en profundidad, porque en la encuesta uno tiene la posibilidad de indagar sobre algunos temas, pero no necesariamente profundizar en ellos, ¿verdad? Entonces, por lo general podemos conocer algunos elementos y alguna información, mucha de ella se queda a un nivel superficial, ¿verdad? Por ello, normalmente se combina ya sea con grupos focales, que es cuando se convoca a más personas, a un grupo de personas, entre 10, 12 personas, para examinar algunos fenómenos más en profundidad. Pero en el ámbito, como mencionaba, en el ámbito de la mercadotecnia se utiliza mucho. Los medios de comunicación también lo plantean para algunas coyunturas particulares. Lo que sucede es que en época electoral adoptan una enorme, se les atribuye un papel un poco más relevante. Lo que pasa es que, bueno, primero, las encuestas no son tan determinantes como normalmente se piensa. Ahora, eso no significa que sean irrelevantes, ¿verdad? O insignificantes. Digamos que su papel y su rol, la gente no se va a decidir por una encuesta, lo que diga una encuesta, no necesariamente funciona así, pero al menos sí nos dan una buena imagen de qué es lo que está ocurriendo. Siempre se usa esta metáfora para decir de que las encuestas son fotografías, ¿verdad? De ciertos momentos, capturan ciertos fenómenos. Y aquí lo relevante es pensar que así como hay diferentes modelos, digamos, de cámaras fotográficas, las encuestas también tienen
algunas características un poco distintas. Algunas tienen un zoom un poco más preciso. Otras más bien logran capturar fenómenos en ráfaga, ¿verdad? Digamos, de manera más secuencial. Otras son, digamos, panorámicas, ¿verdad? Entonces, bueno, con las encuestas tenemos esa misma dinámica también. Hay diferentes tipos de encuestas que pueden ser útiles o más apropiadas para cierto tipo de fenómenos, ¿verdad? Don Sergio. Bueno, creo que estamos teniendo problemas con internet otra vez con don Sergio. Don Ronald, ahora usted que hablaba de los diferentes tipos de cámara, ahora también, sí, además, después de que se saca la fotografía, hay Photoshop. Es posible encontrar, lamentablemente, también Photoshop en las encuestas después de que se hacen. Bueno, vamos a ver, creo que, digamos, la metáfora esta que estamos usando permite plantear alguna de estas discusiones. Vamos a ver, si alguien quiere a través de las encuestas tergiversar una realidad, manipular la información y de alguna forma dar la sensación de que lo que está ocurriendo o la opinión de las personas no necesariamente refleja, ¿verdad? Ese sentir. Hay maneras de hacerlo, digamos, hay formas, ¿no? Lo que sucede es que, claro, ahí lo que se está poniendo en duda es la credibilidad, la confianza, la calidad de esa información, ¿verdad? Hoy día existen muchos mecanismos para certificar esa calidad, digamos, hacer control de calidad sobre este tipo de procesos. Hay formas mucho más seguras de procesar la información. Antes, por ejemplo, se hacía en papel, ¿verdad? A mano. Y luego de eso, luego que se terminaban las encuestas de levantar a mano, venía un proceso muy largo que era lo que se llamaba pasar esa información, ¿verdad? Digamos, a los sistemas informáticos, a las computadoras. Era casi que transcribir los resultados de la encuesta, pasarlos a sistemas informáticos para después procesarlos, ¿verdad? Pero lo que sucedía era que existían errores y era muy propenso a tener errores de la forma en la que se digitaba la información, ¿verdad? Hoy día ya no es necesario usar el papel, ¿verdad? Porque las encuestas se hacen en dispositivos electrónicos que automáticamente, ¿verdad? Se está digitando la información. Entonces, ahí hay se eliminó una fuente de error, una fuente normal y natural de error, ¿verdad? Imagínense muchas personas digitando una encuesta de manera rápida, eso es muy propenso a cometer errores en una u otra dirección. El tema es si se manipulan o no los resultados. Creo que ahí la dificultad que hay es cómo justificar, por ejemplo, el que alguna información sea real y cuando en la ciudadanía las opiniones o las percepciones van en otra dirección, ¿verdad? Creo que ahí existen estas dificultades, ¿verdad? Ronald, hay un tema interesante, creo que ya pude... Hay un tema interesante en lo que planteabas. Yo recuerdo, digamos, hace muchos años, obviamente la tecnología tan avanzada como hoy, una de las grandes, de los grandes riesgos, para no plantearlo en términos de juicios de valor, uno de los grandes riesgos que podía afectar la calidad del resultado del uso del instrumento de la encuesta era justamente, digamos, recuerdo los famosos recolectores de información que iban casa por casa, que tenían que a su vez responder, digamos, o eran supervisados por alguien, porque a veces ocurría, y aquí no estoy hablando en términos de intencionalidad ni en cuestiones conspirativas, ¿verdad? Sino que simplemente a veces por una cuestión de querer salir adelante con la faena del día,
no se cubrían las casas que originalmente se tenían proyectadas, e inclusive habían algunas personas que simplemente llenaban el formulario, digamos, de manera arbitraria. Son cosas muy, muy puntuales, pero que podían de alguna forma todo el proceso, porque la base inicial, que era la recolección de información, estaba teniendo serias falencias. Evidentemente, un control cruzado y verificar cuándo una situación de estas estaba generándose. Pero hoy, aprovechando justamente que estamos en pleno siglo XXI, con la tecnología al alcance del... ¿Cómo ha ido evolucionando? Porque también el uso de esto también ha ido, digamos, avanzando conforme la tecnología va, curso va evolucionando, reitero. ¿Cómo garantizarle, por ejemplo, una institución como la tuya, que esos resultados que arrojan, que luego sistematizan y difunden, realmente reflejan justamente esa muestra que previamente fue seleccionada, y no que se diga, no, es que aquí probablemente hubo alguna distorsión o hubo esos errores que pueden estar de alguna forma repercutiendo? Esto por un lado, aclararle a la gente, ¿verdad? Porque bien lo dijiste, es una muestra, no es el universo total. Las encuestas siempre tienen esos datitos que a veces los medios de comunicación dicen muy por encimita, pero que son fundamentales, que es el famoso tema del porcentaje de error y confianza. ¿Qué es eso? Para que la gente le quede claro de que no es que si yo digo, por decir algo, el 80% de la gente quiere tomarse una Coca-Cola, es que es el 80% de la totalidad de un universo, sino que es el 80% de esa muestra, pero que tiene ese margen de error y ese nivel de confianza. Sí, tal vez sería bueno en este caso, Sergio, empezar planteando que hoy día, por ejemplo, la recolección de los datos se ha sofisticado de tal manera, ¿verdad?, que hoy existen múltiples controles, ¿verdad? Es como que uno imagine un panel de control, ¿verdad?, en donde uno diseña una encuesta y entonces activa ciertos tipos de control, ¿verdad? Aplica ciertos... Por ejemplo, si en la muestra que vamos a trabajar, por ejemplo, tenemos que recolectar la información en el Bajo Los Molinos, ¿verdad?, en la zona de Heredia, la parte norte, digamos, ahí Heredia, entre San Rafael y Barba de Heredia. Si tengo que enviar un equipo en el Bajo Los Molinos ahí, pues entonces ya ellos saben muy bien cuál es el área geográfica que tienen que visitar. Pero además, por ejemplo, si la persona llega, si el entrevistador o la entrevistadora llega a ese lugar y tiene una tableta, ¿verdad?, o un dispositivo electrónico para llenar la encuesta, entonces esa tableta o dispositivo se puede conectar vía satelital, ¿verdad?, por GPS, enviar las coordenadas, y eso permite saber si está dentro del área geográfica que fue definida de antemano. Si la persona encuestadora que encuesta, no está dentro del área geográfica establecida, entonces no puede hacer la encuesta, está bloqueada, ¿verdad? Es una forma muy fácil, digamos, muy, muy sencilla de resolverlo, ¿verdad? Si esa persona está fuera de esa área geográfica, no está en el sitio, entonces no le permite hacer la encuesta, ¿verdad? Y además, ahora, pensando en términos positivos, si está en el sitio correcto y puede empezar, entonces se activa el mecanismo y se puede saber cuánto tiempo tarda en hacer la encuesta, ¿verdad? A qué hora empezó, a qué hora terminó, cuánto duró, cuál era el tiempo promedio. Además, los dispositivos tienen la posibilidad de tomar una fotografía de la persona, del encuestador, ¿verdad? No de la que estamos encuestando. Eso sería, digamos, violar un principio de privacidad. Pero en este caso si soy yo quien está aplicando la encuesta, entonces la tableta enciende su cámara, toma una fotografía y así se puede verificar que soy yo el que estoy entrevistando y que no es alguien más o alguien diferente. También existe la posibilidad de firmar. Ellos pueden firmar, digamos, se les puede pedir que firmen
de cierta forma, o que incluyan un código. En fin, hay una gran cantidad de controles. Otro es, hay posibilidad también de grabar audio, ¿verdad? Parte de las encuestas se pueden escuchar para ver que se usa mucho para los entrenamientos, ¿verdad? Grabamos los ensayos de entrevistas y ellos aprenden a corregir algunos errores o algunas posibilidades. Ahora, en términos de los teléfonos, por ejemplo, cuando son encuestas telefónicas, también existe programas informáticos que si, por ejemplo, en la muestra sale un número de teléfono y la persona está digitando otro número de teléfono que no está en la muestra, eso aparece bloqueado, ¿verdad? Es decir, como que yo quiera llamar a un familiar para poder hacer la encuesta y salir rápido, ¿verdad? Y llenar la cuota, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Esa posibilidad está bloqueada. En principio, solo están los números que pertenecen a la muestra. Si alguien comete un error, a veces puede ser que digitando un teléfono cometa un error, o incluso algunos de estos softwares, sobre todo los más sofisticados, marcan por ellos mismos, digamos. Ya tienen los teléfonos y entonces marcan, digamos, de manera automática. Y eso, digamos, de alguna forma, otra vez, establece controles y mecanismos de seguridad, ¿verdad? Para que esta situación para que no se violenten esos principios y esa rigurosidad metodológica. Ahora bien, pensando en lo que hablabas en la pregunta, que es el tema del margen de error, el nivel de confianza. Las encuestas... Sí. ¿Puedo hacerle una pausa para no cortarlo mucho con el tema y regresemos después del corte comercial? Para poder entrar a hablar de eso, ¿qué es el margen de error? ¿Qué significa? Para que la gente lo entienda. Usted está en su programa, usted decide. Hoy estamos hablando de las encuestas, más en estos procesos electorales. Permítanos retirarnos unos minutos y ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur, para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago, para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus, para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2022 en Cope Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 cada uno.
Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Coopealianza, la cooperativa de todos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en su su programa Usted Decide, en este miércoles 3 de noviembre del 2021, rumbo a las elecciones nacionales, presidenciales y legislativas del próximo primer domingo de febrero del 2022, que es 6 de febrero. Vamos a estar lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. Hoy estamos conversando con don Ronald Alfaro Redondo, quien es politólogo e investigador del CIEP, de la UCR y del Estado de la Nación, y nuestro compañero de programa, don Sergio Araya Alvarado, politólogo. Antes de irnos al corte comercial, don Ronald nos permitía darnos cuenta que un mito o realidad ya había cambiado, y era el famoso mito o realidad de los que se sentaban, decía uno antes, en una alcantarilla a llenar las encuestas para cumplir y cobrar. Bueno, ahora la tecnología, también nos explicó don Ronald, cómo ha superado eso. ¿Se activa o no se activa el mecanismo si usted no está en la zona? Vean cómo la tecnología también permite que una buena encuesta, como un instrumento, como nos ha explicado don Ronald, sea de buena calidad, sea más segura. Y don Sergio le planteaba a don Ronald un tema que a veces no logramos entender. Y dice, es una muestra de tantas personas con un 97%, un 95% de efectividad y un margen de error del 3 o del 5. Bueno, y uno dice, ¿qué significa el margen de error? Que la persona respondió a medias, que dejó tirada la encuesta a la mitad. Así que nuestro invitado, cuando lo cortaba antes de irnos al corte comercial, para cumplir con los que nos permiten estar aquí, nos va a explicar ahora cómo funciona eso del margen de error y las muestras, que también es muy importante porque mucha gente dice, ay, pero a mí nunca me han llamado, a mí nunca me han visitado. Don Ronald lo dijo al principio, son muestras, no es un ejercicio ir a tocar todas las puertas, porque eso es un censo nacional y es muy diferente. Don Ronald, adelante. Sí, gracias. Estábamos hablando un poco de estas diferencias entre el margen de error de una encuesta o su nivel de confianza. Entonces, tal vez para ponerlo en un ejemplo muy sencillo, cuando se aplica un censo nacional de población que cubre a todo el país, que cubre a todas las personas, pues ahí el margen de error es 0, ¿verdad? Es decir, digamos, no hay margen de error ahí porque usted logró abarcar y cubrir a toda la población. Lo que sucede con las encuestas es que, bueno, primero, las encuestas no son un censo, ¿verdad? Digamos, el tamaño de la muestra es considerablemente más pequeño. Entonces, existe la posibilidad de que las cifras que estamos recopilando de la encuesta, las opiniones de las personas, la intención de voto, vaya a tener algunas variaciones, algunas diferencias con respecto a el grupo grande, toda la población costarricense. Entonces, si por ejemplo, estamos hablando de 3,5 millones de votantes, nosotros aplicamos una encuesta de 1,000 personas, nuestro margen de error va a ser más o menos de 3 puntos porcentuales, alrededor de 3 puntos porcentuales. ¿Esto qué significa? Bueno, lo que significa es que las cifras que nosotros estamos reportando de esa intención de voto o de esas opiniones de las personas pueden variar, puede ser, digamos, 3 puntos porcentuales por encima de la cifra que se reporta o 3 puntos porcentuales por debajo de esa cifra. Entonces eso es un rango, ¿verdad? Un rango que varía hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de qué. Bueno, dependiendo del tamaño de la muestra. Cuando hay encuestas más pequeñas, por ejemplo, 800 personas, 500 personas, el margen de error puede andar alrededor de 4 puntos porcentuales.
Pero cuando la encuesta es un poco más grande, 1.200, 1.500, 2.000 personas, el margen de error es mucho más pequeño, o sea, hay mayor precisión, ¿verdad? Una mejor, digamos, una mayor precisión en los resultados. Es decir, las diferencias pueden ser un poquito hacia arriba o hacia abajo en el nivel promedio que reportamos de la opinión sobre el presidente de la República o la nota que le ponen al Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Pero entonces, lo que se hace con las encuestas es, usted lo que gana aumentando el tamaño de la muestra es mayor precisión de los resultados, ¿verdad? El tamaño de la muestra, si no es representativa y usted la aumenta, no está corrigiendo el problema de representatividad de la población, ¿verdad? Lo único que está haciendo es aumentando la precisión sobre los resultados que está obteniendo, ¿verdad? Pero, bueno, estas son dos cosas que van relacionadas una con la otra. Digamos, la muestra tiene que ser representativa y lo ideal es que la selección de esa muestra sea, como se dice, de manera aleatoria, es decir, que no influya ningún otro factor para seleccionar la muestra. Por ejemplo, si yo digo, bueno, vamos a seleccionar en la muestra los que apoyan a la Liga Deportiva Alajuelense. Bueno, entonces Sergio está en esa muestra, ¿verdad? Sergio va a estar en esa muestra, pero ese factor está influyendo ahí, ¿verdad? Hay un criterio, digamos, un criterio que define que Sergio tiene que estar, pero que otras personas que no son liguistas no tienen que estar ahí, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es de manera muy aleatoria, muy al azar. Vea, el otro día me puse a calcular cuál era la probabilidad de que alguna de las personas en Costa Rica la llamemos para hacer la encuesta. Más o menos la probabilidad de 1 en 3.000, ¿verdad? Eso significa que, bueno, ¿y por qué esa probabilidad es tan baja, ¿verdad? Eso es del 0,00003, bajísima, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en Costa Rica hay más o menos casi unas 8 millones de líneas de teléfono celular, ¿verdad? Para una población de 5 millones y medio, ¿verdad? Entonces, bueno, hay muchas personas con teléfono celular, ¿verdad? Digamos que la probabilidad de que alguna de esas personas salgan en esa muestra, es bastante baja. Y aún así, a veces nos ha tocado algún conocido de alguien, ¿verdad? Que dice, me llamaron del CIEP, me hicieron la encuesta, ¿verdad? Cosas de esa naturaleza. Don Ronald, ahora, sí. Usted puso muy contento a don Sergio, porque yo creo que él interpretó de que ese uno que llaman y que pegan y que sea manudo, ya para él eso es bastante, más en estos tiempos que ha sufrido tanto. Más en estas circunstancias, ¿verdad? Es que el tema es ¿no? El tema sería que la probabilidad debería estar asociada a que no definamos esos atributos de las personas, ¿verdad? Sino más bien que sea una selección de la muestra que refleje la diversidad de la población, especialmente en temas que son muy sensibles, como por ejemplo el nivel educativo, la edad de las personas, ¿verdad? Y también el tema de, la distribución hombre-mujer también es importante ahí, que esté balanceada, que esté equilibrada, edad, educación, género y, la provincia, la distribución territorial, ¿verdad? A veces usted escucha algunas encuestas que dicen que la muestra es del área metropolitana. Entonces, esa muestra solamente refleja al 60-70% de la población, ¿verdad? Eso significa que los grupos poblacionales que viven fuera del área metropolitana están subrepresentados en esa muestra. Entonces, no están, digamos, las opiniones reflejadas ahí. No puede ser considerada una muestra nacional, por ejemplo, ¿verdad? Y un aspecto que también es muy importante. Vamos a ver. El hecho de que hagamos encuestas, por ejemplo, telefónicas o residenciales, no necesariamente significa que sean representativas de, por ejemplo, la distribución de las provincias, ¿verdad? Lo voy a poner, digamos, con este ejemplo. Si usted quiere hacer una encuesta para las elecciones municipales, una encuesta nacional para las elecciones municipales, su muestra es una muestra nacional,
¿verdad? Pero usted no puede generalizar esos resultados e individualizarlos para cada cantón. Como decir, lo que opina la gente en Desamparados, lo que opina la gente en Turrialba, lo que opina la gente en Carrillo, en Guanacaste. Usted debería hacer en ese caso una encuesta que sea cantonal, una encuesta con una muestra de la población de Desamparados, de la población de Turrialba o de la población de Carrillo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que refleje las opiniones de las personas. Ronald, hay un tema, es muy interesante lo que estás planteando, porque el tema de la muestra es donde comenzaría la gente a visualizar si los resultados realmente que finalmente arrojen esos estudios, aunque estén técnicamente blindados por todo lo que ya explicabas, realmente inducen a una distorsión, a un sesgo. Y lo acabas de poner con un ejemplo clarísimo, ¿verdad? O sea, de repente yo podría decir, todo el mundo está a favor del partido Z en Desamparados, pero resulta que inclusive la encuesta ni siquiera subrepresentó a la población interesada, a la población objeto de investigación, que serían las y los desamparadeños. Entonces, ¿cómo, digamos? Porque además hay muchos estudios, aquí obviamente no te voy a pedir que singularices ninguno, pero hay estudios, por ejemplo, que ahora hablan de que hasta pueden ya ir proyectando con base en los resultados de su encuesta cómo va a quedar, digamos, la distribución de las 57 curules legislativas. Bueno, me parece que además de que obvian el sistema de elección que impera para escoger a las y a los diputados, no es como muy certero que en una muestra que no, vamos a ver, que no sea, digamos, que no canalice esas diferencias a nivel de los diferentes, de las diferentes provincias, vistas estas como circunscripciones electorales, me parece que tiende a generar una distorsión de lo que realmente puede ocurrir una vez ya conozcamos los resultados de las urnas. Y entonces se va creando ese ruido que es lo que también genera esa suerte de animadversión, especialmente, como decía yo al principio, de los actores políticos con respecto a la encuesta como tal, y la terminan, digamos, desprestigiando cuando el instrumento como tal no es culpable de que se hagan esas interpretaciones o de que se le venda a la gente de que con una encuesta de estas sí se puede construir esos escenarios, como sería en este caso la distribución, digamos, de la Asamblea Legislativa proyectada. Sí, ahí el factor determinante es un aspecto, digamos, hay varios elementos ahí que son muy importantes y relevantes. El primero es, vamos a ver, no todas las encuestas son otra vez representativas a nivel de las provincias, ¿verdad? Entonces, una cosa es una muestra nacional, una encuesta nacional, y otra cosa es tener una encuesta que sea representativa a nivel de provincias, de cada una de las 7 provincias. O, por ejemplo, una encuesta que sea representativa en los cantones del país, en los distintos cantones del país. Entonces, usted lo que necesita son diferentes niveles, digamos, de encuestas, ¿verdad? En el caso de la asignación de los diputados, la distribución de los diputados, hay 2 elementos también muy relevantes. El primero es que ahí hay una enorme indecisión, ¿verdad? Entonces, imagine que usted tenga un grupo muy grande de indecisos, eso significa que la gente que está decidida es poca, y usted, para lograr aproximarse a las opiniones de las personas que están decididas, usted necesita aumentar considerablemente su tamaño de muestra, aumentarlo en cada una de las provincias, no inflar el número general de la encuesta, digamos, el tamaño de la muestra general no inflarlo, sino es, bueno, por ejemplo, el 30%, alrededor del 30% de las personas viven en San José, en Costa Rica, la provincia de San José. Entonces necesitamos que en la muestra que se esté utilizando del país, el 30% de la población pertenezca a esa provincia, pero que además dentro de esa provincia usted tenga distribuciones por edad, por género, por nivel educativo de la población de cada una de esas provincias, ¿verdad? Entonces vea que aquí la ecuación a usted se le hace mucho más compleja, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, bueno, y ahora con un nivel tan alto de indecisión, entonces la precisión sobre quién va a llegar a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? No es tan simple, digamos, no es tan simple hacerlo, ¿verdad? Sino que requiere un nivel de sofisticación, digamos, primero de la encuesta, posiblemente
tamaños de muestra mucho más grandes, ¿verdad? Por ejemplo, con 800, le digo, es imposible que usted logre tener una muestra representativa de las provincias, y que además, con el nivel de indecisión que hay en las personas y de incertidumbre, usted logre estimar quiénes se van a quedar con la Asamblea Legislativa, o sea, los escaños de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Claro. Y ahora, lo otro es, la otra dificultad que está asociada a esto es, pues, la cantidad de partidos políticos, ¿verdad? Porque usted tiene provincias en donde compiten más partidos políticos que en otras, ¿verdad? Así es. Entonces, usted necesita otra vez aplicar una encuesta para San José con los partidos nacionales y provinciales que van a competir, ¿verdad? Y lo mismo pasa con Heredia, lo mismo pasa con Guanacaste. Usted necesita una encuesta para Guanacaste que refleje, ¿verdad?, la diversidad de la población de estos lugares, porque el problema es que si usted aplica esa encuesta solamente en algunos centros poblacionales de las provincias, esos son no necesariamente, el comportamiento de esa población no necesariamente refleja las opiniones del resto de la provincia, ¿verdad? Don Ronald, en el WhatsApp, doña Verónica Hernández nos reporta sintonía y felicitaciones de la zona de Los Santos, y nos indica y nos pregunta en cuanto a la eficiencia de las encuestas con muestra de papeleta o con consulta del encuestador para estos procesos electorales donde digamos, para diputados son las banderas más que los nombres y los rostros, o para el de presidente los rostros, ¿cuánto varía? Y agradecemos a doña Verónica su reporte de sintonía y su consulta. Sí, muchas gracias a doña Verónica. Sin lugar a dudas, pueden existir diferencias importantes, ¿verdad?, entre un método u otro. Eso es bastante usual. Otra vez, aquí la dificultad es que, si bien es cierto, por ejemplo, al igual que pasa con las papeletas, de que, digamos, las papeletas, cuando hay más partidos políticos, se imprimen en papel más grande, ¿verdad? Digamos, en el caso de las encuestas, nosotros lo que tenemos que hacer es abrir mucho más las opciones, ¿verdad?, para cubrir a todos los partidos políticos. Si antes eran 10, pues, digamos, teníamos 10 opciones. Ahora que hay 27, pues entonces, digamos, se consideran a las 27. Y eso, digamos, puede existir algunas diferencias. Aquí el tema es que, si estamos hablando de las elecciones legislativas, no hay que perder de vista lo que mencionaba hace un rato. No es lo mismo la papeleta de San José que la de Cartago, ni que la de La Juela o el Limón, ¿verdad? Ahí hay diferencias muy importantes sobre cuáles partidos políticos están participando, y además cuáles de ellos podrían tener alguna posibilidad, ¿verdad?, de reunir, digamos, votos que les permitan disputar una curul legislativa, ¿verdad? Ahora, también hay un elemento aquí muy importante, y es que el sistema electoral costarricense es un sistema electoral excluyente, ¿verdad? ¿Excluyente por qué? Bueno, porque en las provincias más pequeñas, en donde hay menos diputados por nombrar, digamos, o por distribuir, los partidos que tienen más votos son los que se benefician, digamos, reciben premios, ¿verdad? Reciben más curules de los votos que les contabiliza el tribunal. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque el sistema electoral es un sistema excluyente, ¿verdad? Entonces es un elemento también que resulta ser muy importante. En una asamblea legislativa con pocos diputados, esta situación se presenta frecuentemente en provincias como Guanacaste, Punta Arenas, Limón, Heredia, Cartago incluso. En Alajuela es un poco menos. En San José los resultados por lo general son lo que se le llama más proporcionales, ¿verdad? O sea, si un partido obtiene el 25% de los votos, entonces es de esperar que en San José obtenga el 25% de los diputados, ¿verdad?, porque hay más escaños a distribuir. El problema está en provincias pequeñas, ¿verdad?, en donde hay mecanismos distorsionadores, ¿verdad?, el cociente, el subcociente, que lo que hacen es que premian a los partidos más votados.
y castigan a los que, pudiendo haber alcanzado un nivel de votación alto o razonable para disputar una curul, no la consiguen por estos factores distorsionadores, digamos, del sistema electoral. Ahora, Ronald, volviendo al tema, sí, eso me parece fundamental y es un tema para discutir y podríamos inclusive en otro momento abordarlo porque la gente se preocupa, bueno, se preocupa no, a la gente le llama la atención la cantidad de partidos que hay y la verdad es que con el sistema electoral vigente no garantiza eso, que vamos a tener una fragmentación aún mayor de la que ya hemos visto en los últimos 3, 4 periodos constitucionales, por lo que bien explicabas. Solamente el tema de la barrera del subcociente ya es suficiente para que más de un partido, lamentablemente para sus aspiraciones, la votación que consigan, por muy numerosa que aparente ser, simplemente, y aunque suene muy duro decirlo, no les sirva para absolutamente nada. Pero bueno, eso es un tema interesantísimo. Más bien a la larga, esta diversidad de fuerzas políticas, cuidado y no termina favoreciendo a los que usualmente sí logran llegar a esa barrera del subconsciente, pero eso es un tema, digamos, repito, para otro momento. Pero sí me interesa mucho el tema de lo que estabas planteando, porque estábamos dejando claramente establecido, y esto para quienes nos están siguiendo, que la encuesta es un instrumento totalmente científico, que si se siguen una serie de procedimientos de una metodología rigurosa, es evidentemente un instrumento valioso para determinar una percepción ciudadana con respecto a algún tema en un momento determinado y, ¿por qué no?, para poder entonces a partir de ahí construir algunas decisiones. Evidentemente quitándole esa idea que tienen más de uno de que es una bolita de cristal y que ahí nos augura qué va a pasar en el futuro. Pero también estamos observando con lo que estás diciendo que depende ya no solamente de la parte más técnica, sino de ciertos elementos, como por ejemplo la definición de la muestra. Bueno, eso es técnico, pero me refiero, si por ejemplo, como lo hablábamos en el ejemplo de las proyecciones para cómo quedar conformada una asamblea legislativa, si no se hacen estas adecuaciones metodológicas, sí puede el resultado que ese estudio, que también se llama encuesta, y que así se le vende a la ciudadanía, el resultado que arroje puede necesariamente no ser, digamos, fidedigno, y es el que, reitero, contribuye a que entonces se cree esa mala atmósfera, esa mala imagen en torno a las encuestas como un todo, ¿verdad? Porque la gente tiende a generalizar. Pero entonces, ya para pasar a otros temas, sí me gustaría, bueno, nos quedó por ahí el tema del nivel de confianza, que es importante tal vez precisárselo a la gente, ¿qué es el nivel de confianza? Ya explicaste muy bien lo que era el margen de error, pero aparte de eso, que es una cuestión más puntual, más conceptual, ¿cuáles son los tips para que la gente pueda diferenciar cuáles son encuestas que están siendo bien construidas, que están realmente generando información veraz, útil, y cuáles son las que, perdonando la expresión, lo que hacen es vender humo con otros fines y que son las que lamentablemente terminan afectándole la imagen a todas las encuestas en general? Sí, bueno, tal vez vuelvo al tema, empiezo por el tema que dejamos pendiente del nivel de confianza, que me parece relevante e importante. Como decíamos ahora, las encuestas, dado que se utiliza una muestra de la población, una muestra representativa, pues existe la posibilidad de que los resultados de esa encuesta sean un poco diferentes a lo que opina la población en general, considerando a la población como si fuera, digamos, teniendo un censo. Pero también, dado que los errores, digamos, que las encuestas tienen errores, la ventaja es que los errores de las encuestas son medibles, o sea, podemos saber de qué tamaño son, ¿verdad? Si usted tiene una muestra grande o un número aceptable de muestra, pues sus errores van a andar, como les decía ahora, 3 puntos porcentuales, 2,5 puntos, en fin. Y eso lo sabemos, podemos medirlo, sabemos la precisión, digamos, de esos valores. Dado que hay errores, entonces, pues los niveles de confianza de las encuestas, normalmente, si repetimos el mismo procedimiento, repetimos la misma forma de seleccionar la muestra, si usted quiere replicar esa encuesta, pues, digamos, los niveles de confianza van a andar en 95%, a veces 97%, cuando
digamos, incrementa un poco más. Digamos, hay algunas variaciones ahí, pero eso lo que quieren decir es que si repetimos el mismo procedimiento que usamos en la encuesta 1, lo repetimos 99 veces más, ¿verdad? Entonces vamos a obtener, es de esperar que vayamos a obtener el mismo resultado el 95% de las veces, por ejemplo, ¿verdad? Eso sí, usando los mismos criterios, aplicando los mismos métodos y siguiendo los mismos criterios de rigurosidad metodológica, digamos, ¿verdad? Porque, bueno, pues la muestra, digamos, es un buen reflejo de la población, se aplicaron los mecanismos necesarios para el diseño de los cuestionarios, la selección, digamos, o la recopilación de los datos no estuvo distorsionada por algún hecho, algún fenómeno que cambiara la opinión de las personas en un periodo de tiempo muy, muy corto, ¿verdad? Cosas de este estilo. Ahora, algunas de las recomendaciones, digamos, vean, los que, digamos, Sergio y Fernando, los que estamos estudiando la opinión de las personas, la cultura política en general, mediante encuestas, tenemos una responsabilidad muy importante y es decirle a la gente, no solo comunicarle los resultados, ¿verdad? Yo tengo que comunicarle los resultados, pero además tengo que decirle cómo obtuve esa información, a qué personas yo entrevisté, en qué periodo de tiempo, cuáles son las características de las personas que respondieron esos estudios. Yo creo que uno de los elementos que es muy importante para desconfiar de cualquier encuesta es cuando usted encuentra solamente un resultado, un porcentaje por ahí, una nota a una institución, la intención de voto, pero usted no conoce nada más sobre esa encuesta, ¿verdad? Lo ideal es que usted conozca en profundidad, bueno, cuál método se usó. Así usted puede saber, por ejemplo, si en esa encuesta fue una encuesta presencial, una encuesta telefónica, si abarcó a todo el país la muestra representativa o si solamente refleja las opiniones de algunas poblaciones y de ciertos grupos, ¿verdad? Entonces, un aspecto muy importante es que las encuestas de una forma transparente le informen a la ciudadanía también no solo los resultados, sino también cuáles fueron los procedimientos que se utilizaron y además las características de las personas que opinan de esa manera, ¿verdad? Para saber y diferenciar si eso es un buen reflejo de la población o si más bien, digamos, se refiere a solo grupos específicos, ¿verdad? Que no es lo ideal, ¿verdad? Porque entonces para esos efectos usted hace una encuesta a qué sé yo, a gente que tiene solo un cierto nivel de estudios, ¿verdad? Entonces, digamos, esas características, conocer esas características es muy importante. Ahora, lo otro es, las encuestas, digamos, de tamaños de muestra pequeño, también son de desconfiar, ¿verdad? Cuando, digamos, hay algunos estudios que hacen encuestas de 250 personas, pero esos son para fines muy diferentes. Digamos, muchos de ellos son para fines académicos. Digamos, un tamaño de muestra que es razonable, digamos, aceptable, anda entre las 800 personas y 1200, 1500. ¿Y por qué 1500 y no más? Bueno, porque, digamos, hay todo un conocimiento de muchísimos años, digamos, en la estadística, en los datos cuantitativos, que lo que confirman es que cuando tenemos tamaños de muestra, digamos, de 1500 con una muy buena distribución de la población, la cantidad de encuestas que usted haga más allá de las 1500, usted lo único que está ganando es un poco más de precisión. Pero eso no va a cambiar, no debería alterar los resultados que ya la encuesta de 1500 personas están reflejando, ¿verdad? Estamos en su programa, usted decide, nos corresponde hacer corte comercial, pero venimos porque estamos a mitad del programa y aquí no hay margen de error. Aquí hay oportunidad de confianza con el experto que hemos tenido esta noche y que vamos a tener para que usted conozca también que las encuestas sirven para la opinión pública, pero que también hay bancos que miden con las encuestas si financian o no a un partido político.
Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2022 en Cope Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Usted Decide. Hemos pasado ya la primera mitad del programa, ya estamos pasaditas de las 9 de la noche, pero muy agradecidos con que ustedes le dediquen este tiempo, no a nosotros, ni a nuestros invitados, sino al país, a la patria, preparándonos para las elecciones presidenciales y legislativas del primer domingo de febrero del 2022, el 6 de febrero. Usted Decide es un programa de análisis y opinión que se transmite los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche por el Facebook Live de Usted Decide. Puede darnos me gusta o seguirnos de Antena 6, que es nuestra plataforma donde también puede encontrarnos en el Facebook Live y darle me gusta y seguimiento. Y en el programa hermano en la esquina del parque que transmitimos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Y también en los distintos canales en los que estamos en distintas cableras con Antena 6. Y más bien agradecerle los distintos reportes de sintonía por el 8717-2424, mensaje de texto o mensaje de WhatsApp. Hoy estamos conversando sobre las encuestas. Nuestro invitado, don Ronald Alfaro Redondo, investigador del CIEP, UCR y del Estado de la Nación, politólogo, colega de nuestro compañero de programa, don Sergio Araya Alvarado. Don Ronald, le dejaba planteado antes de irnos al corte comercial las diferentes motivaciones por las que se contrata una encuesta. Y en esto también hay que romper mitos. No está mal que un partido político haga su propia encuesta. El tema es cómo la divulga y cómo la maneja.
no es tampoco problemático que una entidad financiera, sí, un banco, escúchelo bien, tiene que cuidar su dinero y cómo financia la deuda política de un partido. Cuando estaba el bipartidismo relativamente era más fácil. Ahora con tantas opciones tienen que garantizarse, por más que pongan a responder propiedades y muchas cosas, quieren garantizarse la deuda política. Don Ronald, cuéntenos un poco sobre esta diferenciación de estos tipos de contrataciones y también me parece importante porque si hay algo por lo que lo hemos invitado a este programa es por la seriedad que ha caracterizado a nuestra querida Universidad de Costa Rica y el CIEP no es la excepción, más bien es de esos trapitos de dominguer, como nos gusta hablar aquí de forma llana, de la Universidad de Costa Rica, de la universidad pública y de nuestro país. También cuéntenos en qué tipo de encuestas de estas que hemos hablado son las que participa y dónde puede conseguir la gente información. Usted lo decía, algunos fiebres como don Sergio y como este servidor, ya somos de los que a veces estamos esperando, ya no es que salga el periódico en la edición, sino que salga la encuesta del CIEP y está uno esperando para compartirla y para generar opinión. Así que le pido por favor que nos pueda comentar sobre estos tipos de encuesta y sobre las que hace el CIEP para que nuestras amigas y amigos empiecen a darle seguimiento a una institución tan seria que realiza este tipo de encuestas, don Ronald. Sí, no, bueno, tal vez yo empezaría diciendo que así como hay diferentes tipos de encuesta para fines, digamos, distintos, también hay actores políticos que tienen intereses en conocer, ¿verdad? En contratar encuestas. Los partidos políticos siempre lo han utilizado, ¿verdad? Siempre han utilizado las encuestas como una herramienta para monitorear, para darle seguimiento, para conocer qué es lo que está pasando con sus tendencias, ¿verdad? Con sus comandos, las decisiones que están tomando el comando de campaña, si están o no en una situación vulnerable. Eso es muy usual, ¿verdad? Los partidos políticos esto lo han utilizado y lo van a seguir utilizando, aquí y en muchas partes en el mundo. En el caso de los bancos, pues también ¿verdad? Hay entidades bancarias que contratan este tipo de cosas, este tipo de estudios. Ahora, el problema aquí es que las encuestas, digamos, se utilizan como uno de los criterios o como único criterio para tomar algunas de esas decisiones, ¿verdad? Porque eso lo que introduce es un factor que distorsiona de alguna forma la posibilidad de que otros partidos políticos accedan a la deuda política, ¿verdad? O a los bonos de los certificados y obtener financiamiento para cubrir sus actividades. El problema no son las encuestas aquí, digamos, no es la naturaleza propia de las encuestas la que ocasiona ese problema, sino es el factor distorsionador de que existan bonos de la deuda y que para asignar esos bonos de la deuda en un mercado que es cada vez más pequeño, ¿verdad? Porque los compradores de deuda son cada vez menos, que en ese mercado pues se utilice como único criterio al tema de las encuestas. Entonces, ahí la dificultad son las reglas electorales, ¿verdad? Que permiten y avalan y digamos todavía dan la posibilidad de que estos bonos sean colocados a través de estos mecanismos que distorsionan y limitan la posibilidad de que más partidos accedan a esos recursos. Ronald, es un tema interesante que atenta a la inequidad en la contienda electoral. Por ejemplo, en el mes de octubre el tribunal nos recordaba que salvo las entidades públicas, si quieren hacer debates, tienen que incluir a la totalidad de los que finalmente están participando en el proceso, pero que los entes privados y los medios de comunicación privados pueden perfectamente, mientras definan algunos parámetros, pueden hacer una preselección y de toda la oferta escoger solamente, usualmente 3, 4 o 5. Y bueno, ahí es donde uno dice, ¿cuál va a ser el criterio? Por ejemplo, a mediados de diciembre, para escoger a los primeros 5, a 5, los primeros 5 que en los estudios de opinión aparezcan liderando esas encuestas. Entonces, esto
se vuelve, digamos, desde mi punto de vista, un problema en sí mismo que refuerza justamente ese rol inequívoco que se le quiere dar a las encuestas, y entonces es donde la gente dice, mira, quién sabe si esas encuestas no fueron deliberadamente pagadas por esos mismos grupos políticos para literalmente legitimarse de esa forma y entonces tener puerta abierta, por ejemplo, a los debates que organizan estos medios de comunicación. Entonces, es como un tema, digamos, de una cierta lógica perversa que hay detrás de esto, y yo coincido, donde la encuesta es la menos culpable, pero que termina siendo la gran damnificada, porque justamente el sistema no ofrece otras alternativas que den algunas lecturas más objetivas como para poder decir, bueno, se escoge a este y a este por otras razones, no necesariamente porque en las encuestas del momento son los que estaban punteando en la misma. Perdón por poner un ingrediente adicional. No sé si es hilar muy delgado, don Ronald, pero una casa encuestadora privada podría incluir parcialmente los nombres de los candidatos. En el caso de la Universidad de Costa Rica, tienen ese carácter de lo que hablaba don Sergio, de los debates, por fuerza que incluir siempre todos los nombres en una encuesta, siendo una entidad pública que debe mantener la participación de todos, o en el tema de encuestas no vale el hilar tan delgado. No, bueno, digamos en el caso nuestro particularmente, nosotros tenemos la obligación de, si son 10 partidos políticos, tenemos que cubrir, ¿verdad? Considerar a todos esos 10 partidos políticos. Si son 27, a 27. Si son más de 50, como en los partidos cantonales en algún momento, bueno, pues entonces también, digamos, corresponde hacerlo el tratamiento. Nosotros tenemos que, bueno, nosotros y todos los institutos y todas las empresas encuestadoras, tenemos que firmar un compromiso ante el tribunal de tratar a todos los partidos políticos por igual, ¿verdad? Entonces no hay en ese sentido es un compromiso ético, no hay, ¿verdad?, moral, no hay, no hay una policía que vaya y verifique, ¿verdad?, que eso se esté cumpliendo, sino que es un compromiso, digamos, de la calidad, digamos, del uso ético de la información, y además de respetar a todos los participantes de la contienda. Ahora, otra vez, en el tema el uso de las encuestas para el financiamiento privado, digamos, ¿verdad?, que después se puede cubrir por financiamiento estatal, digamos, eventualmente. Ahí el problema, otra vez, el problema no son las encuestas en sí mismas, sino que es el uso que se le ha dado a las encuestas. Es algo similar a lo que ha ocurrido por ejemplo, con la veda que establece el Tribunal Supremo de Elecciones para que no se publiquen encuestas después digamos, el último día para publicar encuestas es el miércoles antes de una elección nacional, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, se ha establecido un criterio, de decir, bueno, nadie publica encuestas que se hagan después de esa fecha. Y el que lo incumpla, pues simplemente, digamos, va a entrar en una sanción, ¿verdad? Y hay sanciones establecidas para esto. Entonces, ve que aquí es posible establecer algunas restricciones a cierto tipo de actividades, ¿verdad?, que introduzcan mecanismos desiguales, ¿verdad?, o que alteren la equidad de la contienda, ¿verdad? Esto ocurre, como digo, con la publicación de las encuestas. Entonces, en el caso de la deuda política, el problema es que seguimos arrastrando un mecanismo que se ha demostrado ser muy inequitativo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque no todos los partidos pueden acceder al financiamiento colocando dinero vía deuda, o los bonos de la deuda política, también llamados certificados de cesión, porque pues no todos, digamos, tienen no todos los partidos políticos tienen, digamos, el mismo tipo de arraigo en la ciudadanía, ¿verdad? O el respaldo en la ciudadanía. Entonces, aquí lo que hay que pensar no es si las encuestas
distorsionan esa asignación. No, el problema son los bonos, el problema es que existan los bonos y en los que, ¿verdad?, cuyo mecanismo para su distribución o asignación sean las encuestas. Entonces creo que hay que dirigir, digamos en este caso, la crítica hacia la existencia de esos certificados, más que a las encuestas como tal. No, te iba a decir que sobre el tema de los medios y la inequidad para el acceso, por ejemplo, a debates que se organizan en medios que son, digamos, aunque sean concesiones del Estado, pero se manejan como empresas privadas y por tanto no les cabe la regulación de tener que invitar a todas y a todos los que estén participando. Se da esto que llaman la profecía autocumplida, porque, por ejemplo, en 2014, que hubo 13 aspirantes, ¿verdad? Fue uno de los periodos en los que más candidatos, bueno, digamos, a excepción de ahora, pero ha sido de los más elevados de los últimos tiempos. Curiosamente, los 5 que aparecían punteando en las encuestas, que eran a los que invitaban a prácticamente todos los debates, ya cuando el resultado electoral se dio, fueron los que aglutinaron alrededor del 91-92% del total de los votos válidamente emitidos. Entonces, al final, aquí la gran interrogante, como para investigación, sería, bueno, ¿qué terminó influyendo sobre qué? Es decir, alguien podría decir, ahí está la reafirmación, había que invitar a eso porque eran los que iban a movilizar el mayor caudal electoral. Pero por otro lado, uno podría, a manera de hipótesis, suponer, bueno, y no sería justamente porque fueron los que estuvieron más expuestos en todas las plataformas y en todos los debates que finalmente permitió que se mantuvieran visibles ante tanta gente y eso les permitiera movilizar ese 91-92% del total de la votación válidamente emitida en esa oportunidad. Entonces, esto como para ilustrar de cómo, sin proponérselo, desde luego, pero las encuestas pueden de alguna forma incidir de alguna forma en ese comportamiento electoral y más en un contexto como el actual, y ahí tal vez sería interesante que ya comencemos a entrarle a cuestiones más de sustancia, con los rasgos que hoy tiene el electorado que ustedes han venido investigando de forma tan rigurosa en los últimos tiempos, y que una de esas variables es justamente esa alta volatilidad, ¿verdad? Entonces, donde de alguna forma este tipo de acciones pueden terminar por decantar a ese elector, a esa electora, que todavía a escasas horas de ir a las urnas no sabe a ciencia cierta, solo sabe que va a ir a votar, pero no sabe ni por quién ni de qué manera lo va a terminar haciendo. Sí, ahí hay un elemento, digamos, que creo vale la pena extendernos, digamos, como en la conversación, porque vamos a ver, las encuestas no es que cambian la opinión de las personas, digamos, mueven la aguja un poco hacia arriba o hacia abajo, pero como que uno vea, decir que por ejemplo, se saca una encuesta y entonces resulta que ahora la opinión, ¿verdad?, radicalmente dio un giro violento. Ahora, pero lo que sí deben ser capaces las encuestas es de que cuando ocurre un cambio de esa naturaleza, deben ser capaces de medirla, ¿verdad? De lograr capturar ese cambio y digamos, esa nueva situación. Entonces, yo lo plantearía así. Digamos, la encuesta no es que va a modificar las opiniones de la población. Para algunos puede ser que lo haga cambiar, digamos, de opinión, pero no de una forma masiva, ¿verdad? Ahora, cuando ocurren estos cambios en la población, en algunos temas, lo importante es capturar ese cambio, ¿verdad? O sea, que la encuesta logre realmente medir esa nueva, digamos, ese cambio y esa transformación. Porque si no lo hace, entonces de ahí tenemos un problema, ¿verdad? Tenemos un instrumento que está diseñado para eso, ¿verdad?, pero no es capaz digamos, de capturarlo. Entonces, ahí hay un elemento, digamos, que resulta ser también muy importante sobre el rol de las encuestas, sobre el papel que tienen, y a veces también la importancia que se les atribuye, ¿verdad? Y para esto hay diferentes formas, ¿verdad? Yo decía ahora, si usamos la misma metáfora de que estamos tomando una fotografía de un momento determinado, pues usted puede tomar diferentes fotografías, ¿verdad?
puede tomar fotografías, digamos, panorámicas, puede tener los photo finish, ¿verdad? Como que usan en las competencias deportivas. Usted puede tener una fotografía de antes y después. Puede tener una fotografía, digamos, de ráfaga que vaya muy bien, digamos, capturando muy bien el cambio a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, todo eso tienen las encuestas, todo eso se puede hacer. Incluso a veces es posible incluir algunos, lo que uno llamaría como algunos experimentos, ¿verdad? Dentro de las encuestas, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para exponer a las personas a cierto tipo de estímulos, ¿verdad? Y ver cómo reaccionan a esos estímulos. Entonces a veces usted puede dividir a la muestra en dos. Usted tiene una muestra a la cual no le aplicó ese estímulo y la otra mitad es la muestra a la que usted le aplica el estímulo. Entonces usted tiene los dos grupos experimentales, el grupo de prueba, ¿verdad? Y el grupo al que le aplica, digamos, lo que técnicamente se le llama un placebo, ¿verdad? Es decir, no hay un estímulo ahí. Y en el otro lado, más bien usted tiene uno en el que sí le aplica un estímulo determinado, digamos, en diferentes de diferentes características, ¿verdad? Pero entonces usted puede tener ahí también incluso hasta experimentos, ¿verdad? Entonces en las encuestas hay esa gran variedad, ese abanico, pero lo que deberíamos hacer es, bueno, hacer uso de esa variedad metodológica para aproximarnos a fenómenos que son tan complejos como de la gran indecisión de la gente, ¿verdad? Porque claro, si no capturamos bien el cambio en el momento en el que está ocurriendo, y cuando hablo de capturar el cambio lo pienso en dos formas, ¿verdad? Una es el tamaño de ese cambio y el otro es la dirección, ¿verdad? Eso, Ronald, es muy interesante. Si no logramos capturar esos dos aspectos, se nos va a perder la dinámica, digamos, no vamos a lograr ver la dinámica. Claro, tenemos que ir en unos minutos al siguiente corte, me indica Fernando, pero entonces, antes de ir al corte, un cambio drástico lo vivimos en el 2018, ustedes inclusive lo bautizaron con el nombre del shock religioso, que generó todo un viraje en el rumbo que llevaba ese proceso electoral a escaso mes y unos días de que se celebraran los comicios en primera vuelta. Esto, digamos, ya pasó una vez, no significa que tiene que volver a pasar, pero sí hay una cierta predisposición del electorado para que no necesariamente ese cambio, pero puedan surgir otros acontecimientos que generen un viraje tan radical una vez más. ¿Cómo lo visualizas? Sí, vamos a ver, en otra época la política costarricense era muy predecible. Muy predecible, ¿por qué? Bueno, porque los partidos grandes, los partidos tradicionales, partían de un piso electoral bastante alto, ¿verdad? Tenían un nivel digamos, de respaldo en la población muy cercano al 40%. Tanto es así que lo que tenían que hacer los partidos era arrebatarle un puñado de los simpatizantes a su adversario para lograr ganar la elección, ¿verdad? Entonces partíamos de un piso de respaldo de los partidos muy elevado. Entonces era posible anticipar un poco cuándo iba a haber continuidad, cuándo se iba a dar continuidad del partido en el gobierno o cuándo, por ejemplo, algunas condiciones estaban dadas para que hubiese alternancia, ¿verdad? Cambiara de partido político en el Ejecutivo. Lo que ha venido sucediendo en los últimos 20 años en la política costarricense más bien es todo lo contrario, ¿verdad? Es una enorme incertidumbre, es una enorme volatilidad, incertidumbre. Entonces, en ese sentido, cuando se dan estas condiciones, las elecciones y la decisión sobre quién va a ganar las elecciones siempre está a expensas de lo que pueda ocurrir, un factor externo, un elemento coyuntural, el impacto de un meteorito político, un error en la campaña, un escándalo de corrupción, digamos, esos elementos, digamos, que no son fácilmente anticipables, digamos, o ¿verdad? Predecibles, sino que acontecen y alteran por completo el escenario, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué ocurre eso? Por algo que tiene que ver con la cultura política, y es que en la época de los partidos tradicionales que agrupaban un alto respaldo en la ciudadanía, esos ciudadanos se identificaban con esos partidos, tenían una identidad fuerte, ¿verdad? Y esa identidad no cambiaba, ¿verdad? Incluso se heredaba a sus familiares, ¿verdad? Se heredaba a los padres, los abuelos a los padres a los hijos, ¿verdad? Lo que ha venido pasando en los últimos años más bien es que la gente, el grupo de personas que tenía esa identidad se ha hecho cada vez más pequeño, y las personas que no tienen identidad más bien son el grupo más grande. Por eso tanta indecisión, por eso tanta incertidumbre. Y lo que vemos frecuentemente es que las personas cambian su preferencia de voto de manera frecuente, ¿verdad? Y lo hacen en múltiples direcciones, ¿verdad? Lo cual ocasiona un estado de confusión, ¿verdad? Los votantes tienen un estado de confusión, de yo no sé por quién votar, no sé a quién apoyar, y entonces necesito hablar con mis familiares, preguntarle a los amigos, a los vecinos, al pulpero, ¿verdad? ¿Cómo ven la situación? Para yo tener alguna noción de, ¿verdad? Buscar esa brújula de alguna forma. Ahora, ¿es esto más complejo para las encuestas? No necesariamente, digamos. Sí, eso sí, si tenemos los métodos apropiados para lograr estudiar el cambio en la preferencia de las personas. Qué importante es prepararnos para el cambio en la toma de decisiones, para el cambio en los procesos que ocupamos como país. Pero ahora nos toca ir a un corte comercial para venir a nuestro último bloque de su programa Usted Decide, donde hemos esperado que el día de hoy todos estos elementos sobre las encuestas le hagan ponerle atención de manera diferente, porque recuerde, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de cable sur, para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de cable Cartago, para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de cable Plus, para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil,
Pague su marchamo 2022 en Cope Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por acompañarnos en esta noche de miércoles, segundo programa de Usted Decide. Reiterarles la invitación para que nos acompañen lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche aquí en el Facebook Live de Usted Decide, en el Facebook Live de Antena 6, Facebook Live en la esquina del parque y en la plataforma de Antena 6, que volvemos a agradecer todos los reportes de sintonía a lo largo y ancho del país, donde siguen Antena 6 en distintas cableras. Muy agradecidos de verdad con la sintonía en este segundo programa, donde hemos venido conversando sobre las encuestas. Y queremos insistir para que usted le preste atención, para que sea un elemento adicional, no para irse con los que están ganando o pobrecito los que están perdiendo. No, es para que también usted valore algunos elementos adicionales que salen en las encuestas. Preguntas sobre los temas de importancia. Y en eso, don Ronald, yo quisiera también que pudiéramos en este último bloque, en estos últimos 20 minutos, poder reiterarle a la gente por qué, por ejemplo, y con don Sergio lo hemos hablado, el mes pasado, en el mes de octubre, encontrábamos encuestas que nos presentaban de los temas que le interesaban a los ciudadanos, y de un mes a otro, mientras en el primero, más o menos en el mes de septiembre, la corrupción estaba en segundo lugar, siempre el tema de desempleo en primer lugar, ya para octubre no estaba el tema de corrupción en el segundo lugar. Y alguien dice, pero no es el mismo país que ha sucedido. Bueno, con todo lo que usted nos ha explicado esta noche, ya vamos entendiendo el por qué va cambiando eso. Pero para que la gente lo tenga presente en cuanto a este proceso que este próximo sábado cumplirá el primer mes de campaña electoral, que posiblemente se fortalezca en el mes de enero más que en este mes de noviembre y diciembre, en la recta final, ese tipo de encuestas donde plantean los temas de importancia para el país, para que también, como igual lo vamos a hacer en este programa, la gente le ponga el acento a escuchar las respuestas de los candidatos y candidatas a la presidencia de la República, porque insisto, amiga y amiga que nos está viendo esta noche, la idea no es que usted espere la encuesta para decir no, como este está de primero voy con el segundo o me voy a ir con el ganador. No, esa no es la meta de la encuesta, pero además está este elemento adicional de los temas que a usted y que a muchos costarricenses le pueden interesar y que usted merece una respuesta de quienes aspiran al poder, don Ronald. Sí, los temas políticos, la sensibilidad de las personas a esos temas van a ir variando, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, bueno, creo que el ejemplo de la campaña del 2017, en medio de un escándalo de corrupción como el cementazo, digamos, en el que estuvieron involucrados varios partidos políticos, figuras de diferentes afiliaciones, y al final de cuentas la campaña no se decidió por ese factor. No hubo, digamos, ese no fue el elemento determinante. Porque lo que ocurre es que las campañas, ¿verdad?, no terminan de la misma forma en la que empiezan, ¿verdad? Hay muchas cosas que van ocurriendo. Hay candidatos que tienen, digamos, que teniendo una posición ventajosa en cierto momento, cometen un error o se ven involucrados en cierto tipo de cosas, se revela información sobre actividades de distinta naturaleza y de alguna forma eso les pasa una factura, ¿verdad? ¿Por qué ocurre eso? Porque como la política se ha ido personalizando, es más personalista hoy que partidaria,
Antes la gente, cuando tenía un partido político con el cual se sentía fuertemente identificado, cuando el candidato de su partido se veía involucrado en algunas de estas cosas, simplemente cerraba filas y decía, no, o sea, es el candidato de mi partido, ¿verdad? Y yo de ahí no me voy a separar. Pero hoy es diferente, porque hoy el tema es más personalista. El tema es el candidato. No tiene, digamos, detrás un partido político desde el punto de vista orgánico, como institución o como organización, no tiene un partido fuerte, ¿verdad? Entonces, lo que lo hace muy vulnerable al candidato, ¿verdad? Porque cualquier error, cualquier mal paso, ¿verdad?, puede afectarlo de manera importante, ¿verdad? Y lo que hace es que, dado que las diferencias entre los apoyos a los candidatos son pequeñas, ¿verdad?, porque están concentrando bajos niveles de apoyo, entonces pasa como en el campeonato nacional, ¿verdad?, de fútbol. Un equipo que no viene bien y de repente pega 3 partidos y gana 3 partidos y se mete, ¿verdad?, y está en los primeros lugares. Le pasó, digamos, como le ocurrió a Saprissa en la final, qué sé yo. Exactamente. En las candidaturas se da ese fenómeno, ¿verdad? Usted tiene un candidato, tiene una mala noche en el debate y viene un castigo, digamos, desde la opinión pública que le cuesta, por ejemplo, quedarse fuera de la segunda ronda, por decir algo. Ronald, y es un tema interesante. Una fotografía comprometedora en redes sociales. Bueno, ahora que tenemos a las redes sociales. Hay muchos de esos ejemplos, ¿verdad? Pero Ronald, hay un tema interesante que desde la perspectiva de quienes elaboran encuestas, cómo lograr diferenciar, porque, bueno, más allá de que Fernando lo decía, y es cierto, tal vez de una encuesta a otra, en el top 3 de los temas, de repente unos que estaban en el primero y segundo pasan al cuarto o quinto por circunstancias muy puntuales que hayan ocurrido en ese lapso de tiempo, como el fenómeno de corrupción que él mencionaba. Pero, por ejemplo, uno ve, digamos, en las encuestas, no solamente en periodo electoral, sino en general, que los temas, porque además son los temas que vivimos todas y todos cotidianamente, siempre son los mismos los que de alguna forma generan inquietud de parte de la gente o que se mencionan como los principales problemas, ya sea del país o de las propias personas entrevistadas: el desempleo, el costo de la vida, corrupción que sube o baja. Ahora, bueno, el tema de la pandemia, que obviamente no lo podemos obviar y que ahí está permanentemente, aunque también ese fluctúa dependiendo de los estados de ánimo y de cómo ha ido evolucionando el abordaje de la situación desde el punto de vista sanitario. Pero en el caso del 2018, que se da ese shock que ustedes llamaron religioso en el año de enero a febrero, y ni qué decir después en la segunda ronda, no significa que los otros temas no fueran importantes, pero al final pareciera, y esto quiero, digamos, tu opinión técnica, pareciera que aunque el entrevistado y a través suyo el resto de la población a la cual se extrapola dicho resultado, está claro de que esos son problemas serios, porque además, repito, los está viviendo en carne propia, qué sé yo, el desempleado o al que no le alcanza el dinero cuando va a hacer sus compras, pero a la hora de las verdades como que no alcanza la gravedad de esos temas para que se conviertan en el factor motivacional para ir a las urnas, como que hay una diferencia entre lo que son los temas objetivamente vistos como problemas nacionales o propios o de familia y los temas que sí me invitan a ir a votar. ¿Qué hay detrás de eso? O si es que existe algo, o estoy yo aquí simplemente especulando. No, quizás aquí viene el tema de, por ejemplo, los partidos han venido en un proceso desde, digamos, todavía desde los años 80, a principios de los años 90 para acá, han tenido más dificultades para diferenciarse, digamos, diferenciar su agenda programática. O sea, cuáles son las ideas que proponen, qué es lo que le plantean al país. Entonces, para la ciudadanía es más difícil encontrar diferencias entre los partidos, ¿verdad? Y por eso cambia de un partido a otro también. Entonces, siendo esto, digamos, siendo cada vez más difícil para los partidos diferenciarse, digamos, diferenciar su oferta, ¿verdad? Claro. Entonces, las personas buscan otros factores, ¿verdad? Empiezan a indagar, digamos, de alguna forma, empiezan a buscar, a explorar otros factores que marquen la diferencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
¿qué vamos a ver en la campaña? Vamos a ver una gran cantidad de partidos hablando de reducir la pobreza, todos van a hablar sobre eso, mejorar la educación, van a hablar sobre eso, el tema, se van a oponer a los impuestos, y digamos, todos van a hablar más o menos en la misma. Entonces, ¿qué diferencia a los partidos? No es, digamos, su oferta, sino es la ocurrencia de algún factor coyuntural, de algún elemento no anticipado, ¿verdad? De algún factor externo completamente, un factor exógeno, ¿verdad? Del todo. Entonces, esos elementos tienen la capacidad de alterar, ahí sí, ¿verdad? Tienen la capacidad de alterar las preferencias de las personas, en un contexto en el que la oferta programática no las está, digamos, cambiando, porque los partidos no tienen, digamos, no hay una diferencia clara. Bien, si uno le pregunta a las personas en Costa Rica, ¿cómo califica o dónde ubica al partido, al Frente Amplio? ¿Dónde ubica a digamos, el movimiento libertario en la época más, digamos, en la que tuvo un papel más protagónico? ¿Dónde ubica al Partido Acción Ciudadana? Desde el punto de vista ideológico, hay una gran confusión de la gente, ¿verdad? Hay una enorme confusión. Y eso lo que hace es que abona aún más a las dificultades que tienen los ciudadanos para escoger. Porque entonces, ¿cómo hacen para decir, sí, mira, es que este es el partido que me habla a mí, este es el partido que me transmite el mensaje, ¿verdad? Que a mí me interesa? Cuando eso está ausente, cuando los partidos, entonces quedamos a expensas del personalismo que hablábamos ahora. Pero el personalismo en política es muy arriesgado, porque usted puede tener una buena percepción en la gente, en la ciudadanía, pero si hay algo, digamos, alguna información que se revela, algún elemento controversial, algún hecho en el pasado, ¿verdad? Eso daña seriamente las preferencias de las personas y las cambia, las altera, porque la gente dice, bueno, entonces creo que no era la persona con la que yo me identificaba. Resultó ser que no era la persona que yo creía que era, ¿verdad? Entonces, eso daña mucho las candidaturas, el personalismo, ¿verdad? Los daña muy fuertemente. No es lo mismo lo que le pasa a los partidos, ¿verdad? Los partidos tienen una mayor capacidad de absorber estas crisis, digamos, de alguna forma, ¿verdad? Porque son organizaciones y porque hay más gente, digamos, involucrada, y a pesar de que algunos se vean envueltos en ese tipo de hechos, pues hay otros que no necesariamente estén digamos, en esa misma dinámica. Pero la tónica es esta, el personalismo, ¿verdad? Ronald, ni qué decir cuando esos personalismos logran la presidencia, no cumplen y le hacen un daño a la democracia y a los procesos siguientes. Y yo quisiera aprovechar, porque no quisiera quedarme sin consultarle, don Ronald, cómo ha sido la experiencia de esa transición de lo siguiente. Es que usted ha planteado en los tiempos digamos, del bipartidismo, del inicio del multipartidismo, para medir quién eventualmente podría ser el ganador de una elección. Pero hoy pareciera más preocupados los analistas y los ciudadanos en general en que la encuesta les refleje quiénes van a ir a la segunda ronda. Ya no es quién gana en primera ronda, sino quién puede ser, cuáles son los dos. Y lo más interesante, tener que empezar a tomar un tipo de muestra diferente, y es poner a A con B, a A con C, a B con D, y eso a veces resiente a la gente, porque los candidatos dicen, ¿por qué me dejan afuera? Bueno, es imposible la mezcla, si no se hace con quienes estén en el momento de la fotografía, como hemos hablado, en los primeros lugares. ¿Cómo ha sido este proceso, don Ronald, de tratar de ver como esa volatilidad, si se llega a una segunda ronda y quiénes? Porque si antes hablábamos en los 80s, 90s del abstencionismo, hoy hablamos del desinterés y del cambio, como usted lo decía, una volatilidad impresionante, como decir, hoy como aquí y mañana ya no, aunque me den oferta, quiero cambiar.
con este proceso de segunda ronda, don Ronald? Sí, sí, eso lo ha vuelto, digamos, bueno, vamos a ver, lo ha vuelto más complejo desde el punto de vista, digamos, de la administración, digamos, de una encuesta, ¿verdad? Y de las formas de hacerlo. Ahora, lo ha vuelto más interesante desde el punto de vista del análisis, ¿verdad? Claro. Porque vea que antes lo que pensábamos que era, antes hablábamos de los indecisos, que era un grupo pequeño, y no nos preocupábamos mucho de qué tan diferentes eran, ¿verdad? Pues, digamos, si había diferencias entre ellos o no. Hoy día sabemos que los indecisos no son iguales, ¿verdad? Que hay diferencias muy importantes entre ellos. Nosotros en la elección del 18 fuimos descubriendo que había un grupo de indecisos que es el clásico, ¿verdad? Gente que pase lo que pase en la campaña, se mantiene como indeciso. Esa es una proporción. Pero hay otros que nosotros le llamamos los swingers, ¿verdad? Que van cambiando, pasan de un partido a otro, brincan de una candidatura hacia la otra. Pero también hay otros que llamamos los arrepentidos, ¿verdad? Porque era gente que, siendo indecisa, en algún momento pasó a declararse como seguidor de un candidato y luego en una ronda posterior nos apareció otra vez como indecisos o manifestaba estar indeciso. Entonces era gente que se movía hacia una opción pero luego se devolvía, ¿verdad? Entonces vea que estamos hablando de que son grupos y grupos de la población que tienen sus propias características, que se comportan muy diferente y que a los cuales hay que prestarle mucha atención, ¿verdad? Porque pueden ser los que inclinen la balanza en un escenario de tanta incertidumbre, ¿verdad? Como decía, antes el grupo de indecisos prácticamente el que teníamos era tan pequeño que no nos preocupábamos mucho de si eran o no diferentes unos de otros. Pero ahora eso no lo podemos pasar por alto, ¿verdad? Es tan importante conocer a esos grupos y sus diferentes manifestaciones para entender los resultados que vamos a observar, ¿verdad? Ronald, una última pregunta, porque sé que el tiempo ya nos apremia. Sí. Nos ha ganado el tiempo, ahora que usted que lo estaba mencionando. Entonces, más bien estamos con el proceso de 1 minuto cada uno como para hacer conclusiones de este tema que es apasionante y que además yo me imagino a más de una persona diciendo yo soy de los arrepentidos, yo soy de los que estoy, porque es parte de sentirse identificado con un proceso natural que estamos viviendo ante las elecciones. No, yo tal vez concluiría de mi parte señalando entonces, el objetivo de este programa creo que se ha cumplido, o sea, las encuestas realmente son un instrumento valioso, son un instrumento científico que permiten medir, como bien lo decía Ronald, la realidad en determinados ámbitos en un momento específico y sirven, como bien lo decía él también, para construir tomas de decisiones, por ejemplo, en el caso de los partidos, sus equipos de campaña y demás. No son la bolita de cristal, no lo fueron antes, con todo y que antes era más previsible el comportamiento electoral que ahora, y mucho menos lo son ahora con todo esto que hemos estado aquí caracterizando. Entonces, sí me parece que es importante diferenciar las encuestas serias, eso sí, de las que no lo son. Ya Ronald en algún momento especificó algunos tips, por decirlo así, para que tengamos esa certeza de cuando estamos ante un estudio que por lo menos da una radiografía del momento precisa, científicamente clara, y cuando lo que estamos es frente a un instrumento que lo que busca es distorsionar y ahí sí generar sesgo y generar ruido. Pero fundamentalmente que, como bien lo dijiste, Fernando, a lo largo del programa, las y los que nos han estado siguiendo vean las encuestas desde esa otra perspectiva, las valoren como lo que son un instrumento serio, no las sobredimensionen, pero tampoco las juzguen de una forma peyorativa, de manera totalmente injusta. Don Ronald, agradecerle que nos haya acompañado en esta noche de miércoles, iniciando el mes de noviembre, y hablando de encuestas serias, si nos había faltado, ¿dónde podemos seguir la información? No solo nosotros, sino todas las amigas y amigos que nos están sintonizando el día de hoy. Esas encuestas del CIEP que tienen ese alto contenido de profesionalismo y de tener un instrumento científico y confiable para nuestra sociedad costarricense.
Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias Fernando y Sergio por esta conversación tan interesante que hemos tenido el día de hoy, en la que hemos podido tocar muchos aspectos de relevancia. Las encuestas del CIEP se pueden consultar en nuestra página web, que es www.ciep.ucr.ac.cr, y también en los medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica, el Semanario Universidad, la Radio Universidad, y van a estar disponibles para toda la ciudadanía. No, pues yo terminaría diciendo que recalcaría la idea de que las encuestas tienen un enorme potencial, nos permiten conocer opiniones de personas muy diversas del país, que experimentan realidades muy distintas, y no conoceríamos esas opiniones si no es a través de herramientas como las encuestas. Escuchábamos a don Ronald Alfaro Redondo, investigador de la CIEP-UCR y del Estado de la Nación, politólogo, quien esperamos a lo largo de esta campaña volverlo a tener aquí en Usted Decide, y a don Sergio Araya Alvarado, analista de este programa. A usted, las gracias por haber estado en sintonía con nosotros, no por nosotros, eso lo voy a insistir durante todo este proceso, sino por dedicarle un tiempo a su país. Vea las encuestas, busque que sean serias, que la muestra sea una muestra importante, y con eso dése elementos para que tenga usted muy presente, téngalo presente. Nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Los esperamos en 2 días, viernes a las 8 de la noche. Muy buenas noches, que la pase muy bien. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.